Vista contra Juan José Santibáñez? A ver, acá hay ¿Bien que ver motivados? dos temas. Primero el tema de forma y el tema de fondo, porque el tema de forma va a permitir si procede o no la moción de censura, porque hoy por hoy hay un debate en relación a que el reglamento del Congreso, el artículo específicamente 86, literal A, dice que solo puede ser 3 motivos para que se pueda llegar a proceder una moción de censura. Primero, que previamente haya pasado una interpelación, lo cual no ha pasado con Santibáñez. La segunda razón, que haya concurrido a informar. Ahí hay un vacío. ¿Por qué? ¿Qué? Porque dice que alguien concurrió a informar, pero no dice si es al Pleno o a una comisión del Congreso. Solo dice que haya concurrido a informar. Ajá. Entonces, eso te permite una interpretación amplia. Y la tercera situación que te da el reglamento del Congreso es que el ministro ha tenido resistencia o a asistir a la interpelación o a asistir a esta concurrencia para informar. Ajá. En este caso, los que han promovido la moción de censura es de que, como Santibáñez, al igual que Arana, participaron y concurrieron a informar a la Comisión de Fiscalización, ya habrían cumplido con ese requisito. Los que defienden a Santibáñez dicen, un momento, esto, según la praxis parlamentaria, es de que hayan tenido que informar ante el Pleno. Por lo tanto, el primer debate que va a haber al momento de ver la moción de censura de Santibáñez en el Pleno del Congreso es si esto es suficiente, que haya ido a informar ante la Comisión de Fiscalización y se haya cumplido este requisito O sea, del esto reglamento tiene que del pasar Congreso. por un debate en el Pleno, si se admite o no la moción de Esto censura. puede ser una decisión que lo tome la Oficialía Mayor del Congreso, que la tome la mesa directiva, que la tenga el presidente del Congreso, o inclusive que al momento de dar lectura a la moción y se debata la procedencia, el presidente y la mesa directiva decidan ir a hacer algo más democrático. Vamos a un debate de admisibilidad. Yo creo que esta mesa directiva va a decirle a la Oficialía Mayor, bueno, Oficialía Mayor, tú te encargas, el técnico, y se lava las manos como Pilatos. También porque sabemos que esta mesa directiva ha tenido la venia de este gobierno. Y sus aliados están en esa mesa directiva. Por lo tanto, van a buscar la salida técnica, entre comillas, facilista, para que esta moción de censura no proceda. Sobre los argumentos de fondo, que ya sería una segunda instancia, tenemos dos argumentos. Primero, que este ministro había sido censurado. Y claro, ¿qué sucede? Tanto, y hay que decir la verdad, Pedro Castillo como Dina Boluarte, que son el mismo gobierno, han utilizado un vacío constitucional y legal, porque tanto la Constitución como el reglamento del Congreso y la ley orgánica del Poder Ejecutivo no señalan nada respecto a una prohibición sobre de que se pueda nombrar en una nueva, en un nuevo sector o una nueva cartera ministerial a un ministro censurado. Por ejemplo, en el caso Castillo fue lo más claro. Betsy Chávez, con Pedro Castillo. Betsy Chávez fue censurada como ministra de Trabajo. Luego Pedro Castillo la nombra como ministra de Cultura. Y luego la premia siendo presidente del Consejo de Ministros. Dina Boluarte, siguiendo a su predecesor, hace lo mismo con Santibáñez. Censurado como ministro del Interior por su mala gestión. Y luego lo nombra como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, frente a este vacío, están aprovechándose para poder designar a un ministro que se entiende que cuando ya ha sido censurado, esta personalidad ya no puede participar del gobierno porque el Congreso ha señalado de que no es apto, que es incompetente para asumir un cargo en el gobierno. Se entiende así, se entiende, pero interpretaciones cuando no se quiere hacer algo, como es el caso del Congreso, que en su mayoría las bancadas de derecha son aliadas, negadas del gobierno de Dina Boluarte, probablemente se agarren justamente de estas de la forma, formas. exactamente. De la forma, primero para la procedencia y luego en el tema de fondo decir, bueno, no hay una prohibición constitucional ni legal. Y por lo tanto, ahí va el primer argumento. El segundo argumento en la moción de censura es, y creo que ahí sí viene lo más grave y lo más que puede ser plausible de, efectivamente hay un tema de fondo que es importante, las graves denuncias periodísticas que está afrontando Santibáñez, además de las investigaciones del Ministerio Público. Ahí sí, ningún ministro en otros gobiernos hubiera aguantado más de 24 horas con todas estas denuncias que ya afronta.
Con dos peritajes, además, se reconocen su voz y lo dicho, además, bueno, dentro de estos audios, estas conversaciones con el capitán Junior Izquierdo, ex DIVIAC, donde en el último audio le pide información respecto a Nicanor Boluarte, ya sabemos con qué fines, ¿no es cierto?, de lograr justamente mantenerse muy cerca al poder. Por ello mismo, han habido ministros en otros gobiernos que por menos ya habían presentado su renuncia, o que el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de gobierno hubieran solicitado su carta de renuncia. Como sabemos que, primero, Santibáñez es el ministro más cercano al poder, es decir, más cercano a Dina Boluarte, y que inclusive se dice que es el ministro del Interior en la sombra y que tiene poder en la Policía Nacional del Perú, es de que es un ministro que tiene un poder no solo encima del gobierno, sino también en el Congreso. Por eso no me parece nada raro de que tengamos a congresistas que estén retirando su firma o que durante esta semana de representación vayan a retirar sus firmas por diferentes tipos de presiones. 3 firmas menos y esta moción de censura no procede. ¿A usted no le sorprendería que a mí no me estos sorprendería porque, aparezcan? Estamos sinceros, este Congreso y sus congresistas tienen un rabo de paja bastante difícil de ocultar. Claro, no, bueno, y hay que mencionar que no hay firmas de los aliados negados de Alianza para el Progreso, de Fuerza Popular, de Avanza País y de Acción Popular. Ellos brillan por su ausencia, entiendo, en esta moción de censura. Sí, y esto es bastante claro. Hay que preocuparnos sobre todo por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que ellos han dicho que ellos no cogobiernan, que ellos no son parte de este gobierno, pero sí lo son, ya sea con personalidades dentro del gabinete o también por sus decisiones dentro del Congreso que hacen que el control político sea escaso o nulo. ¿Y cómo queda el argumento? Ayer escuchaba al ministro de Educación, Morgan Quero, que decía que hay una persecución en contra y una fijación, digamos, en contra del ministro Santibáñez. Más que del ministro Santibáñez, creo que el problema es de que tanto los ministros como este gobierno cometen tantos errores o cometen tantos presuntos delitos de función que obviamente la prensa va a tener que hacer un control que no realiza el Congreso. En esta idea de los pesos y contrapesos, del principio de separación de poderes, en donde el Congreso debería hacer un control político eficiente al Ejecutivo para que no cometan estas acciones, al no lo hacerlo el Congreso lo tiene que hacer la prensa. Y la prensa, en un Estado democrático en el que nos encontramos, está haciendo su labor de señalar que hay altos funcionarios dentro del gobierno, como también en otras entidades del Estado, que no están haciendo bien su tarea y que más bien están lindando con presuntos delitos. Pero esto aparentemente poco importa en el Congreso. ¿Cree que haya posibilidad de que se logren 66 votos para la censura? ¿Hay estos 66 A ver, si votos? sumamos todos los aliados que tiene Santibáñez, ya sean aliados declarados del gobierno o aliados propios, porque, por ejemplo, Renovación Popular no es un aliado del gobierno, es crítico del gobierno, pero es aliado de Santibáñez. Cuando le conviene. Cuando le conviene. Justamente cuando le conviene, porque Santibáñez tiene un discurso muy similar al que tiene el alcalde de Lima. Entonces, si va sumando los aliados declarados del gobierno, más los que son aliados de Santibáñez, creo que el de los 130 congresistas no se van a lograr los 66 votos, inclusive si procediera la moción de censura. Por ello creo que de este Congreso y de este gobierno no se puede esperar mucho. Hay que más bien ir pensando en las próximas elecciones de elegir a tanto partidos como a posibles diputados y senadores que puedan hacer un control de lo que ha hecho este gobierno, tanto de Castillo como Boluarte y de todos sus ministros, para que procedan de las denuncias constitucionales, para que se inhabiliten a estos funcionarios hasta por 10 años, inclusive se le aperturen carpetas fiscales. Porque de esta manera, si no se puede hacer un control, como no se está haciendo en este caso, por parte del Congreso, se puede hacer posteriormente. Si no, esto va a ser una impunidad. Exactamente. Bueno, decíamos que Juan José Santibáñez había sido censurado el 21 de marzo por incapacidad y ahora lo que señala esta, nuevo pedido de censura o esta nueva moción de censura señala falta de idoneidad, confianza y probidad debido a los cuestionamientos que enfrenta Juan José Santibáñez en favorecimientos o pedidos, en este caso, de información que vinculan a Nicanor Boluarte y también, por supuesto, alcanzan a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, requerimientos de información para librar
¿no es cierto?, para ayudar, para apoyar, en este caso, a Nicanor Boluarte en las investigaciones que enfrenta. Exactamente. En el caso de Martín Santibáñez, acuérdense que el sector que él ahora tiene es ministro de Justicia y de Derechos Humanos. En el caso Justicia, él maneja el INPE, donde obviamente, como ya hemos visto y escuchado en los audios que ha propagado la prensa, ha querido también, presuntamente en estos audios que él niega, ayudar a un ex defendido para moverlo de un penal a otro. ¿Quién se encarga de mover a un reo de un penal a otro? El INPE. Por un lado, él tiene ahí algo que tenga un interés especial. Por otro lado, él es ministro también en Derechos Humanos. Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, va a ir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a decir de que está pensando retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano regional en materia de protección de los derechos humanos, en donde el Perú es parte. Exacto. Entonces, esas dos situaciones ya lo vuelve una persona no idónea para ejercer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por un lado, las irregularidades o presuntas irregularidades que tiene en relación al caso que ya es todo, conocido por todos nosotros por la prensa, de su ex defendido, en el caso que tiene relación con el INPE, y por otro lado, sus declaraciones que van en contra de la política en materia de derechos humanos. Y habla a nombre, digamos, de toda la nación, de todos los peruanos. Habría que preguntarle a los peruanos si realmente están de acuerdo en salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si están realmente informados de lo que esto significa y representa justamente para todos ellos. Muy bien, muchas gracias a Luis Roel Alba.